del apóstol San Mateo en el capítulo 13, que justamente relata las llamadas parábolas del reino. Y yo los remito a que ustedes lean con atención y con detenimiento el capítulo 13 de San Mateo. Claro, ¿no? Ahora estamos siguiendo todavía a San Marcos. A San Mateo lo veremos más o menos hacia la 10ª semana del tiempo ordinario, ya después de la Pascua, pero este capítulo 13 es fundamental, porque San Mateo, que a diferencia de Marcos, nos presenta de manera más ordenada los discursos de Jesucristo. Marcos presenta a Jesucristo en acción, nos presenta, diríamos, de manera condensada en este capítulo 13 las llamadas parábolas del rey, que son las siguientes. Una que hemos debido leer en el tiempo ordinario, este año no lo hemos hecho, si es que han celebrado ustedes en su liturgia, en sus parroquias, y han hecho las lecturas correspondiente a la memoria de Timoteo y Tito, pero si no, ayer se hubiese leído la primera de las parábolas del reino, que es la parábola del sembrador. Luego de la parábola del sembrador y la explicación de la parábola, nos presenta San Mateo la parábola del trigo y la cizaña, que es la segunda parábola del rey. Luego San Mateo presenta la parábola del grano de mostaza, la de la levadura que fermenta toda la masa, la de la perla escondida en el campo, la de la red, que son las parábolas del reino. Y entonces, Mateo presenta al reino de Dios como una realidad misteriosa. ¿Por qué es misteriosa? Justamente por lo que, en este caso, remitiéndonos a la primera lectura del libro de Samuel, segundo libro de Samuel, en lo que corresponde al día de hoy, jueves de la 3ª semana del tiempo ordinario, y en la que corresponde al día de ayer, si es que no hicieron la lectura de Timoteo y Tito, sino la del día miércoles del tiempo ordinario, se nos presentaba en el segundo libro de Samuel, primero el anuncio que le hace Natán a Samuel, que el reino, su dinastía, no va a tener fin, va a ser eterna. Y entonces hoy vemos a David agradeciendo por ese don absolutamente inmerecido a su casa. Claro, nosotros sabemos que Jesucristo es el verdadero David y que ese reinado sin fin se refiere a Jesucristo, pero comprendemos también cómo el pueblo de la primera alianza no acoge al rey, sucesor de David, como nos dice Mateo en el capítulo 1, donde nos presenta la genealogía que hemos visto en tiempo de Navidad, que se remite a Abraham y que tiene como punto central a David, y de David a José, descendiente de David. Y entonces nosotros entendemos que es, siguiendo a Mateo, que Jesucristo es el nuevo David, pero ese nuevo David no es acogido por el pueblo de la primera. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasa con el rey? El rey, como sabemos, es crucificado. Por esa sincronía de acciones y de voluntades entre los romanos, los miembros del Sanedrín, los sumos sacerdotes, los fariseos, los escribas, los celotes, y Jesús es crucificado, y en la cruz tiene ese letrero en 3 idiomas, Rey de los Judíos. Y entonces la pregunta de qué pasa con el rey y qué pasa con el reino, justamente el pasaje, porque el Señor nada deja al azar, del evangelio que hemos visto hoy, capítulo 4, versículos del 21 al 25 de San Marcos, correspondiente al jueves de la 3ª semana del tiempo ordinario, y donde se nos dice, lo voy a leer porque es breve, en aquel tiempo, esto es inmediatamente después de la parábola del sembrador, diríamos la primera parábola del reino, y la explicación de la parábola que hace Jesús mismo.
Inmediatamente después, San Marcos presenta en el versículo 21 hasta el 20 llega el tema de la parábola del sembrador, y entonces dice Marcos: Jesús dijo al gentío: ¿se trae la lámpara para meterla debajo del sedemín o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? No hay nada escondido, sino para que sea descubierto. No hay nada oculto, sino para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Les dijo también: atención a lo que están a los que están oyendo. La medida que usen la usarán con ustedes y con creces, porque al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Ese es el evangelio de hoy. Y entonces nosotros tenemos que preguntarnos, en continuidad con lo que veíamos el jueves de la semana pasada y el sábado, con ocasión del video del Cineforum, con la película del Cuarto Rey Mago, siguiendo en el tema del reino, con si se puede reinar sin Jesucristo. Y lo que nosotros vemos es que el pueblo de la primera alianza elige reinar sin Jesucristo. Ya en tiempos de Jesús, ese rey es un usurpador, Herodes, no es descendiente de David. Y lo que Jesús está diciendo en relación a este pasaje que les acabo de leer, es que Él es la luz, Él es la lámpara, Él es la luz del mundo, como dirá en el Evangelio según San Juan. Y claro, Él se manifiesta, es la epifanía de Dios. Y en consecuencia, a los que se les quitará hasta lo que tienen es justamente al pueblo de la primera alianza, porque no son capaces de reconocer al Señor. Pero eso que está, y también lo refiere San Pablo en la carta a los romanos, cuando se refiere a los judíos y cómo queda el plan de Dios, y en relación a esta realidad misteriosa, porque estaba preanunciada en los profetas, pero no de manera clara, porque ellos tenían la confusión de un David a imagen del primer David, es decir, un reino político, militar, temporal. Y entonces Jesucristo, el hijo del carpintero, como hemos visto cuando él llega nuevamente a Nazaret, entonces diríamos, no les parece que tiene el perfil del Mesías que ellos esperan. Entonces, eso ya había sido anunciado también por Zacarías. Zacarías en el capítulo 7, el profeta, no el padre de Juan Bautista, lo anuncia y señala que justamente cuando contemplen al que traspasaron, llorarán como por el Hijo único, como duelo por el unigénito, que está anunciando y profetizando lo que va a ocurrir. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta, porque este periodo que ocurre tras la epifanía del Señor y la cerrazón, no en su totalidad, pero sí en la mayor parte del pueblo de la primera alianza, que no aceptan al Mesías Rey, ha sido motivo de múltiples exámenes. Y por eso es que muchos hablan del interreino, es decir, el periodo en que el pueblo de la primera alianza no reconoce al Mesías Rey, y que solo al final de los tiempos lo reconocerán, y llorarán y se lamentarán por el que traspasaron.